Vamos a hablar, diga conmigo, la autoridad apostólica. Pablo dice que, vamos primero al capítulo 13, versículo 10. Pablo dice que él escribe estando ausente. Es decir, que Pablo no estaba en Corintio, pero él manda una carta. A través de esa carta leída, Pablo estaba presente en esa carta. El Señor está presente a través de su palabra, y cuando abrimos las Escrituras, el Señor se hace presente. Para no usar de severidad, para no ser tan duro cuando esté presente, conforme a la autoridad, diga, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Parafraseando, Pablo dice: os escribo conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Es decir, les estoy escribiendo conforme a esta autoridad que recibí del Señor. Para entender este versículo 10 del capítulo 13. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo habla de la autoridad que él tiene como apóstol? ¿Por qué él habla de la palabra severidad? ¿Y por qué les manda esta carta? La condición en la iglesia de Dios, porque la iglesia de Corintio era la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. La iglesia en Corintio, había una situación en la cual Pablo necesitaba vindicar, diga, vindicar su autoridad apostólica. Y dice: yo escribo conforme a la autoridad que el Señor me dio. ¿Por qué Pablo dice que acaso no sabían que él tenía autoridad? Claro, pero él necesita decir, no para hacerse ver, sino por una necesidad. El apóstol Pablo era un hombre sobrio, muy sencillo y humilde también. Y él no estaba diciendo: yo soy apóstol y soy apóstol. Pero en algunas ocasiones él tuvo que decir que fue apóstol llamado por Dios y que Dios le dio autoridad. El pastor, no estamos diciendo soy pastor y tengo autoridad porque soy el pastor, pero en algunos casos, en algunas situaciones tenemos que decir porque somos los pastores que Dios nos ha puesto. No por agrandarnos, sino por una necesidad. Es como cuando el hijo quiere agarrar por un mal camino, no porque, y usted dice: espera, no porque vos no me digas nada, para que yo soy tu papá, soy tu mamá. Y a veces cuando los padres tienen que tomar esa autoridad es porque hay una situación que merece vindicar esa autoridad y decir: para un poquito. Especialmente cuando las chicas, las jovencitas, ya son jovencitas, recién están comenzando, niñas, pero ya quieren tener noviecitos, porque las otras tienen noviecitos en la escuela. Por eso los padres tienen que orar mucho por sus hijos que van en la escuela, porque el diablo está corrompiendo y usando a jovencitos y jovencitas de la misma edad. Ah, así que tu mamá no te deja tener novio. Ah, así que tu papá no te deja fumar. 12, 13 años. No, mi mamá no me deja ir a las fiestas allí, a esos lugares. Ah, sí. Entonces el diablo dice:
podés tener novio, podés fumar, pero ellos no me dejan. No te hagas problema, hacelo sin que ellos sepan. Entonces los padres tienen que velar, tienen que estar despiertos, porque el diablo está en todo lugar. Y a veces tiene más fuerza lo que dice un compañerito, un amiguito. Toma, fumate ese cigarrillo de marihuana. No te pasa nada. Pero mi mamá no quiere, no importa, ellos no se van a enterar. Entonces es necesario tomar autoridad y decir, porque mis compañeros no, tus compañeros no, yo soy tu padre y tu madre, y te estoy hablando con la autoridad de padre y de madre. Porque a veces parece que tiene más fuerza la palabra de un compañerito, de un amigo que lo quiere llevar para el mal camino, que la palabra del padre y de la madre. Entonces no es autoritarismo, pero el padre y la madre tienen que tomar autoridad y decir, yo soy tu madre. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces Pablo tiene que decir conforme, yo lo que le escribo es conforme a la autoridad que el Señor me dio. ¿Por qué fue necesario esta aclaración de Pablo? Porque había una situación en Corintios que era ambigua y confusa. ¿Y quién provocaba esta situación ambigua y confusa? Los falsos apóstoles. ¿Quiénes provocan en un hijo esa rebeldía? Los falsos amigos, las malas juntas. Y qué tremendo cuando un padre le dice a un hijo, pero para ellos no, es más importante la palabra de otro que de su padre y su madre que le está hablando. Hay que tomar autoridad, pero una autoridad espiritual. ¿Me van siguiendo? Entonces Pablo tiene que decir, yo soy un apóstol y Dios me dio esta autoridad. Los falsos apóstoles no tienen autoridad porque no son llamados por Dios. ¿Usted está seguro que por eso Pablo habló eso? Sí, vamos al capítulo 11. Y esta palabra que estoy hablando es muy parecida a lo que la pastora habló de someternos, ¿no? Y no es que la pastora me dijo, pastor, no, que acá nosotros no hablamos, acá no se arregla nada, tiene que ser el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora usted imagínense los apóstoles que fueron llamados por el Señor. Los 12, después quedaron 11, después Dios levantó a Matías en lugar de Judas Iscariote. Y después levantó al apóstol Pablo. Esto sucedía en el primer siglo, esto sucedía en la primera iglesia levantada en el tiempo de los apóstoles, que ellos fueron apóstoles levantados por Dios, los 12 apóstoles que estuvieron al lado del Señor, y después a Pablo que se le apareció y lo constituyó apóstol. Pero aparecieron algunos que dijeron, yo también soy apóstol. No, pero yo voy allí a Padre Nación, allí en Pilar tenemos un pastor, tenemos un profeta. Ah, te dicen, nosotros también tenemos una profeta. Sí, también hay profeta. Tenemos un apóstol. Ah, nosotros también hay un apóstol. Ya nadie hoy quiere ser pastor, todos quieren ser apóstoles y profetas.
Si Dios te llamó para eso, bien, pero si Dios no te llamó, imagínense que si cuando estaban los primeros apóstoles ya había falsos apóstoles, imagínense ahora. Verso 14, 11, 14. Se disfrazan como apóstoles, es decir, no son, tienen un disfraz. Verso 14. Y no es maravilla, si no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, verso 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo también no viene, él se disfraza como un ángel de luz. Y él usa un disfraz, sus apóstoles y sus falsos ministros usan un disfraz. Ustedes vieron que la otra vez allí en Padre Naciones fue Chispita. Pero los chicos son tan chusmas que ya sé quién es Chispita. Entonces, ¿para qué va a ir Chispita si ya lo saben? ¿Dónde está la gracia? Si la gracia está, no, si es un personaje, no develar el personaje. Si no, no tiene sentido. Pero ser pastor o ser ministro o ser obrero no es un personaje, sino que es un llamado de parte de Dios. No, pero donde yo voy tengo la líder. La mayoría de líderes que levantan las grandes iglesias son todos chusmas. Sí, sí. Usted le cuenta su pecado y dice, esto va a quedar acá. Y después sabe toda la iglesia. Al otro día lo miran todo torcido y miran con una cara mira, que parecía tan santita, man. Porque ya media iglesia se enteró de lo que vos le contaste a ese líder. Porque si es un líder, si es un ministro, que usted como ministro va a aconsejar a alguien y esa persona viene a hablar, no es para que usted ande desparramando sus problemas y sus cosas personales. Entonces, ese líder, ¿qué es? Es un líder trucho. Ese ministro, ese es un chismoso. No es un verdadero obrero del Señor. No es un verdadero. Dice obreros fraudulentos. Habla de fraude. Hay mucho fraude, hay mucha mentira, hay mucho engaño. Y los creyentes de Corintio, escuchen, estaban siendo dos cosas, distraídos y engañados por estos falsos apóstoles. Entonces, ellos venían y hablaban muy parecido a lo que el apóstol Pablo hablaba, muy parecido. Cuidado. No, porque yo escuchaba unos que hablan parecido. Sí, cuidado con los parecidos. Porque lo parecido no puede ser igual. A veces es parecido, pero no es lo mismo. Es parecido. Parece que hablan lo mismo, pero no significa lo mismo para uno que para otro. Entonces ellos comenzaron a escuchar a estas personas que hablaban muy parecido a los apóstoles, al apóstol Pablo. Entonces Pablo tiene que hablar directamente de parte de Dios, decir, estos son falsos apóstoles, estos son truchos, estos son disfrazados. Se disfrazan de apóstoles, toman la ropa de apóstoles, pero no es de extrañar porque el diablo también usa disfraz y se disfraza. ¿Y qué hacían estos
falsos apóstoles estaban apartando el oído de la enseñanza de los verdaderos apóstoles. Porque Dios estableció su doctrina a través de sus apóstoles, de los primeros apóstoles. Entonces hoy en día hay un problema. Si lo dice aquel apóstol, será así. Si lo dice aquel pastor que es famoso, entonces la gente no escudriña las escrituras, sino según quien lo diga. Y bueno, pero que lo dijo, a mí me importa que lo diga quien lo diga. Lo importante es si lo dice la palabra de Dios. Si no lo dice la palabra de Dios, no sirve, no tiene trascendencia. La autoridad suprema en la iglesia es Dios. La autoridad sobre toda autoridad es el Señor, es Dios. Él tiene toda autoridad. Romanos capítulo 9, verso 21 dice: ¿o tiene potestad el alfarero sobre... ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso no le puede decir al alfarero cómo tenés que hacer? Esto significa que Dios tiene toda potestad, toda autoridad, y nadie le puede decir a Dios cómo haga, cómo tiene que hacer. Señor, hace así, Señor. Trae a mi ser querido así, hace así. Señor, yo te voy a ayudar. Y entonces, cuando nosotros, en vez de dejar que Dios haga las cosas, queremos hacer, entonces estamos sobrepasando la autoridad de Dios. Queremos tener más potestad que el alfarero y somos barro. Somos barro. No, pero yo hago porque parece que no sé si Dios va a obrar. Entonces Dios no necesita, el alfarero no necesita que lo ayude. El barro no puede ayudar al alfarero a nada. Lo único que puede hacer el barro es colocarse en las manos del alfarero para que el alfarero haga una pieza conforme a él diseñó. Nada podemos hacer nosotros. Él tiene autoridad y nos entregamos a sus manos para que él haga con nosotros como él quiera. ¿Quién tiene la potestad? ¿El alfarero o el barro? El alfarero, Dios. La autoridad de Dios en realidad es Dios mismo. Autoridad es la persona divina de Dios. Apocalipsis capítulo 22, y esta autoridad Dios la ejerce desde su trono. ¿Por qué Dios tiene autoridad suprema? Porque Él está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Juan vio un trono y vio a quién estaba sentado en el trono. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Este río de agua resplandeciente de vida salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía? Es decir, que este río de vida, este fluir divino, procede de la autoridad de Dios. Juan vio una sola autoridad en todo el universo: el trono de Dios y del Cordero. Y debajo de este trono salía un río que era limpio, con agua cristalina. Toda autoridad, diga conmigo, espiritual, posicional, gubernamental, proviene de Dios. Autoridad espiritual, autoridad posicional, autoridad gubernamental procede de Dios. Él. ¿De quién procede? De Dios. Y Pablo dice,
conforme a la autoridad que el Señor me dio. La autoridad de Pablo como apóstol procedía de aquel que está sentado en el trono. Es decir, que si Pablo tenía autoridad es porque se le había dado. Él no tenía autoridad en sí mismo, sino se le había dado, se le había otorgado. Entonces Pablo dice, con esta autoridad que me designó el Señor, yo le voy a escribir. ¿Van entendiendo hasta acá? Trato de ir rápido pero lento y explicar, ser conciso. Esta autoridad espiritual proviene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 8, Pablo dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El Señor nos dio autoridad para edificar a la iglesia. Y yo tengo que decirlo. Significa que un verdadero discípulo, un verdadero apóstol, tiene autoridad de Dios. El falso no la tiene. Pero como si es un falso apóstol y profeta, hace señales y maravillas. Hay que tener cuidado porque si no tiene autoridad, de algún lado viene ese poder, pero no de Dios. La Biblia dice que habrá falsos profetas y harán señales. Pero esas señales no son de Dios. Pero Pablo dice, esta autoridad que nos dio, me la dio Dios. Porque si estos falsos profetas o falsos apóstoles tienen autoridad, y los corintios se estaban sometiendo a esta autoridad, pero esta autoridad no viene de Dios. Hay que tener cuidado. ¿A qué nos estamos sometiendo? Porque el resultado puede ser muy bueno, pero puede ser muy desastroso. Sí. Si esa autoridad no viene de Dios, vos te estás sometiendo a un espíritu. Entonces usted no se fije solamente por las palabras o por las señales. Fíjese que esa autoridad si viene de Dios. Si Dios la dio. Solo Dios es la autoridad directa en la vida del hombre. Todas las demás autoridades indirectas. Hay autoridades indirectas, sí. Hay autoridad delegadas. Hay autoridad designadas. Y hay autoridad establecidas por Dios. Una autoridad indirecta puede ser alguien que tiene autoridad como ministro, pero ese ministro autoriza a un hermano a hacer algo. Es decir, que si usted va a ir al hospital, usted no puede ir al hospital, voy al hospital porque allá en el hospital hay un montón de demonios. Pero si usted está bajo un ministerio pastoral y el pastor dice, vaya en el nombre del Señor, que yo voy a estar orando, entonces sí. Si va bajo una autoridad designada, el Señor, cuando el Señor mandó a los discípulos, a los 12, los discípulos todavía no estaban en proceso de ser apóstoles. Pero el Señor los mandó y dijo, vayan de 2 en 2, echen fuera demonios, sánenlos. Entonces ellos fueron en una autoridad designada, indirecta. Y aunque Pedro todavía estaba mal en la carne, pero el Señor le mostró lo que él podía hacer, lo que él iba a hacer en el futuro. Pero ¿estaban para allá ser apóstoles? No.
Dios te puede usar para hacer algo, sí, pero tené cuidado que no pienses que ya estás listo. Porque si sacás el pan antes del horno puede estar crudo, y si lo sacás después se quema. Había un hombre en el libro de Daniel que se llamaba Nabucodonosor, quien tenía autoridad como rey. Y Dios en su misericordia le había dado esa autoridad, porque dice que Dios da autoridades a los hombres. Pero Nabucodonosor se creía que esa autoridad que tenía era de él. Porque mire que tenía autoridad y dominio. Y tenía poder y dominaba pueblo y dominaba nación y conquistaba. Y en un momento él se la creyó. Cuidado con creerlas. Dios nos dio autoridad. Esa autoridad no es nuestra, es de Él. Es de Él. Y aunque Dios nos ha dado autoridad para hacer su obra, nunca debemos olvidar que esa autoridad siempre será de Él. La usamos, nos delegó, pero es de Él, no dejas de ser de Él. Y eso es lo que le pasa mucho, como Nabucodonosor se la creen. Oh, porque tengo una iglesia grande. ¿Qué tiene que ver? Y a muchos les gusta la iglesia grande. Así también grandes pecados se esconden. Pero cuando el Señor le habló a sus discípulos, le dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros vuestro Padre os ha designado, o ha sentido de revelar misterios. Israel, una gran nación con millones de habitantes, y cuando Dios habla, y usted escuchó lo que dijo la pastora, el pecado, la desobediencia del pueblo, pero sin embargo cuando Dios hablaba decía al pueblo: no temáis, manada, escuchad, remanente, porque siempre hay un remanente, es decir, siempre habrá un pequeño grupo que ame a Dios y que esté dispuesto a obedecer. Y Nabucodonosor dijo: yo soy el más grande, a mí nadie me pasa, yo soy lo más. Escuche, Daniel capítulo 4 verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Eso le pasó a Nabucodonosor. Será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Daniel 4:32. Él dijo: yo soy más que Dios. Así dijo. Y Dios dijo: así vas a quedar loco, Nabucodonosor. Te vas a convertir, vas a pensar que sos una vaca. Y vas a andar en 4 patas, sí, en 4 patas. Y vas a comer por 7 años. Vas a andar comiendo, amén, al lado de la vaca. Y vas a hacer también, vas a defecar como la vaca también, así igual, en 4 patas. Y estuvo 7 años loco. El gran Nabucodonosor, como un animal en 4 patas comiendo. ¿Vio esos locos que andan por ahí que se creen perros y hacen protestas? ¡Wow, wow, wow! ¿Lo vio alguno? ¿Están locos? Bueno, vayan a comer alimento para perros. Cada locura, cada cosa. Pero este estaba loco. Pero no es que Dios permitió esa locura en este rey. 7 años. Del palacio le comenzaron a crecer uñas y a crecer pelo. Y después de 7 años miró para arriba y le volvió la razón.
y lo colocó Dios de vuelta como rey. Y dijo, no, la única autoridad, el único que tiene dominio sobre toda la tierra es Dios. Hay que tener cuidado que hay gente que el poder lo enloquece, no solamente a los políticos, a muchos pastores, a muchos lo enloquece el poder, la fama, aleluya, y van a quedar como Nabucodonosor, aleluya. Este poder que Dios nos dio no es para enloquecernos, sino es para reconocerlo a Él, para adorarlo a Él, solo a Él. Oh, Dios me está bendiciendo, estoy vendiendo. Porque no, estoy prosperando. No te olvides que es Dios en tu vida. Si Dios saca, no vas a poder vender ni un caramelo. Pero si estás siendo bendecido, es la mano de Dios. No te olvides. El poder, la autoridad ha hecho a perder a muchos hombres y mujeres la cordura, la sabiduría y el entendimiento. Y no hablo solo de la política, hablo dentro de las iglesias. Pero después de 7 años, Nabucodonosor reconoció y dijo, la autoridad que tengo me la dio Dios. Yo no tengo autoridad, el único que tiene autoridad es Dios. Es únicamente, ¿sabe lo que le sucedió a Nabucodonosor? Él dijo, yo soy lo más. Usted no ve cómo los cantantes suben hasta la cima y después caen hundidos en droga, en divorcio, en escándalo, se quitan la vida porque se creen, los jugadores se creen que son lo más, y después ¿cómo terminan? Porque el poder, el dinero, la fama, crea una locura en la mente del hombre. ¿Sabe lo que le pasó a Nabucodonosor? Él tuvo un encuentro con la autoridad de Dios y dijo, Él tiene autoridad. ¿Sabe por qué muchos hermanos no se someten a Dios? Porque nunca han tenido un encuentro espiritual con la autoridad de Dios. Han tenido una experiencia con la misericordia, con el perdón, han tenido una experiencia con milagro, liberación, pero una experiencia con la autoridad es totalmente diferente. Únicamente cuando tenemos un encuentro con la autoridad de Dios es que podemos someternos a la autoridad que Dios establece. Si no, no me puedo someter. Necesito. Si yo no tengo un encuentro con esa autoridad, soy como ese caballo salvaje que nadie lo domó. Hebreos capítulo 13, versículo 17, el Señor dice: y la pastora decía, a los pastores que son de Dios, no a cualquiera, 13:17 de Hebreo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios dice que te sujete a tu pastor, no a tu líder, a tu pastor. Pero acá escuchamos a una hermana que está hoy, creo que era, que dijo como 14 años estuvo en una iglesia y nunca el pastor le dijo ni un hola. ¿Cómo te podés sujetar a un pastor que ni conoce, no sabe tu nombre, nunca fue a tu casa, nunca te mandó un mensaje? Pero vos te llenás la boca porque yo voy al centro. ¿Del centro de qué? Si no, ni te registran.
Si no te registran, ni siquiera te conocen. ¿Cómo van a doblar rodillas por vos? ¿Cómo van a velar por vos? ¿Cómo van a orar por vos si ni siquiera te conocen? Y no estoy hablando una mentira, estoy hablando testimonio de muchos de los que están acá, testimonios reales. No, lo que pasa es que tiene mucha gente, pero no importa. Entonces es lo mismo que si vos sos padre de 10 hijos, ¿qué va a hacer? Entonces no va a cuidar a tus 10 hijos, no tiene nada que ver eso. Aquellos que fueron padres de 10 y 15 hijos tuvieron que trabajar más, ¿o no? Antes que no había descartable, había que lavar pañales. Entonces, si vos sos pastor de una iglesia grande, tenés que tener no que te va. ¿Dónde el pastor? Se fue de vacaciones. ¿Qué no? Se fue para vacaciones, vive de vacaciones. Significa que si vos tenés una congregación más grande, tenés que tener más trabajo, pero no hacen nada. Obedeced a vuestros pastores. No lo dice Pablo, lo dice el Señor. Sujétense porque ellos están velando por su alma. Velar significa no dormir, pero no dormir en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Vos vas a esa iglesia, ¿sabe tu pastor lo que te pasa? No, pero el líder se lo dice. Eso vos pensás. Eso te hacen creer a vos. ¿Sabe tu pastor si vos tenés para comer? ¿Qué te está pasando? El único que sabe si va a esos lugares, sos una pobre alma. El único que sabe qué te pasa es el pastor de pastores. Es el Señor. A mí me da tristeza de esos hermanos que van a esas iglesias. Parecen niños abandonados, parecen hijos sin padres. Y cuando tienen necesidad vienen a nuestras iglesias para que oremos, porque allá, no lo digo criticando, lo digo con dolor, me da dolor a mí. Como ese niño que está en la calle porque los padres no saben dónde están. Da tristeza ver eso, lo que está sucediendo. Sujetate. Dios no solo requiere que nos sometamos a Él, sino en este versículo que nos sometamos también, nos sujetemos a las autoridades delegadas por Dios. ¿Cómo es conocer la autoridad de Dios? ¿Qué es la autoridad de Dios? Es una revelación interna. Mientras yo no tenga esta experiencia, un encuentro con la autoridad divina, me va a costar sujetarme toda la vida. En Hechos, nos vamos a leer capítulo 22, versículos 6 al 16, nos habla un hombre que se llamaba Pablo, que se llamaba Saulo. Todos hablamos de que Pablo fue cambiado. Lo que Pablo tuvo fue una experiencia con la autoridad de Dios. Saulo era un hombre indominable. Saulo era un hombre que no hacía caso a nada ni a nadie. Él dijo: yo voy a meter preso a todos esos creyentes que dicen que Cristo vive y resucitó. Y allí él pidió cartas. Él pidió autoridad. Porque cuando comenzó la persecución de muchos creyentes de Jerusalén, muchos se fueron para diferentes provincias y muchos se fueron para Damasco, la región de Damasco.
Y así le llegó la noticia, allá están todos acobachados, allá están todos los creyentes, los que invocan el nombre de Cristo. Y Pablo, como él era un discípulo de Gamaliel, de un maestro de la ley, y tenía autoridad, él no tenía autoridad allá. Entonces, porque allá había otros rabinos, había otra autoridad espiritual, pidió a las autoridades espirituales cartas para cuando vaya allá, él diga, ¿y quién sos vos para hacer esto? Y les mostrar a los rabinos allí, a los religiosos de Damasco, en la sinagoga, que él venía con autoridad de Jerusalén. Porque Pablo era un loco, así Saulo era un loco. Porque el que no se sujeta a nada es un loco. Pero no era tonto. Entonces él pidió carta, dijo, yo voy con esto. Porque yo acá en Jerusalén me muevo con libertad, pero allá no me conoce. Entonces él pidió carta. Y le dieron, y él se va con una autoridad delegada de Jerusalén a Damasco. Yo le estoy explicando lo que dice ahí. Para meter preso, o para traerlos todos a Jerusalén para meterlos presos, a todos los creyentes. Él se fue con una autoridad delegada. Pero él se iba a encontrar no con una autoridad delegada, sino con la propia autoridad, la misma autoridad de Dios, Dios mismo. Y allí él iba en su animal con autoridad, con soberbia, con amenazas, con ínfulas. Así iba Saulo, él lo cuenta. Vengo con autoridad. ¿Quién me va a tocar? Con su gente. Cuando de repente, antes de entrar a Damasco, en camino a Damasco, se encuentra con una luz del cielo. Esa luz divina era la misma autoridad. Es aquel que está sentado en el trono. Lo tiró y lo derribó. Aleluya. Y cuando él cayó ante esa autoridad de todo el universo, ante la autoridad divina, él cayó al suelo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya, gloria al Señor. Tal vez muchas veces caíste bajo el poder de Dios, tal vez muchas veces oramos y te tocó el Señor, pero tal vez todavía no caíste bajo la autoridad del Señor. Tal vez no tuviste un encuentro sobrenatural con la autoridad del Señor, y el resultado es que a veces queremos y no queremos. Esa persona que no, que sí, que no, es que no ha tenido un encuentro con el trono de Dios, no ha tenido un encuentro. Y una persona que no tiene un encuentro con la autoridad divina como la que tuvo Saulo, todo lo cuestiona, todo lo cuestiona, todo lo de Dios lo cuestiona. Es porque necesita tener un encuentro con la autoridad de Dios. Y cuando él cayó al suelo, aleluya, se dio cuenta y dijo: ¿quién eres, Señor? Aleluya. Se dio cuenta, aleluya, que él era el gran Saulo, pero se dio cuenta que esa luz que lo tiró era alguien más grande que él, y le dijo, aleluya, él iba a meter preso a los cristianos, él iba a hacer algo, pero ahora cuando se encuentra con la autoridad de los cielos y la tierra, con el mismo Dios, él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo? No sabía lo que tenías que hacer. Ese es un encuentro con la autoridad. Hoy, si te encuentras con la autoridad, te vas a someter y tu vida va a ser dirigida por esa autoridad. Mientras eso no suceda, vas a andar un tiempo bien y otro tiempo más o menos. Viene la palabra, un poco te acomoda, un poco, ay, te peinó un poquito ahí. Al poco tiempo, de vuelta todo despeinado. En sentido espiritual. Ahí viene el pastor con el Bill Cream. ¿Qué es eso el Bill Cream? Bueno, los viejos saben. El Lord Cherselin.
Así iba a la escuela. La mamá, el clean, el blanco me ponía. Iba a la escuela con él. Y pasaba por un lado que había aquí, acá en Pilar había un peluquero. Y me decía, hola, ¿la vaca te pasó la lengua? Porque pasó una lambida vaca te quedaba. Entonces te penan un poquito y andás bien por un tiempo y después de vuelta. Ahí viene la palabra de vuelta y más o menos se acomodó un poquito ahí. Y ahí está, como ese hijo rebelde, ¿vio? Porque ese hijo rebelde más o menos lo alinea, anda bien y después se desalinea de vuelta un poquito. Pero eso es, como dice, pan para hoy, hambre para mañana. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón. Y cuando ese niño, ese muchacho, ese adolescente tiene un espíritu rebelde, usted tiene que hacer guerra contra ese espíritu y decir, Satanás, soltá, demonio rebelde, soltá, mi hijo. Sí, esa hija que quiere tener novio, tiene 12 años y quiere vestirse como una hija de Dios. Decile, Pompashira, soltá a mi hija. Demonio de Pompashira, soltala. Soltalo. Ese hijo quiere fumar algo, demonio de droga, cigarrillo, tabaco, marihuana. Salí, demonio, soltalo. Vete, demonio, sal de él. Use la autoridad que Dios le dio, porque son demonios, aleluya. Y no que anda bien. ¿Cuánto le va a durar eso? Va a durar poco. El diablo sigue estando ahí. Toma autoridad y échalo fuera, Satanás. Échalo fuera ese diablo. Decirle, salí de mi hijo. Bueno, está un poco mejor. Tiene que estar libre. Entonces con los hermanos pasa lo mismo. Ahí sí la palabra. Ojalá que, gracias. Una hermana ya te dice, gracias, pastor, porque esta Santa Cena, no fue tan fuerte. Y dice, estamos todos. Acá no es si es fuerte o es duro, no es duro. Acá el Señor, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es Dios en nuestra vida, hermano. No es que nosotros estamos exhortando porque queremos exhortar, es que Dios está poniendo algo en nuestro corazón y tenemos que hablarlo. Y si no lo hablamos, Dios nos pedirá cuenta. ¿Qué quiere que le diga? Hay muchos lobos, hay muchos disfrazados. Como dijo Pablo, sí, hay muchos que están disfrazados en los púlpitos y son brujos y son, que lo digo, se lo voy a decir, pastoras que son brujas, curanderas, hechiceras, oran en contra. ¿Y quién es un hijo del diablo, no un hijo de Dios? Y él dijo Pablo, no es de extrañarse porque el diablo también se disfraza, son disfrazados. Y sabe que también en las grandes iglesias no solamente van pastores disfrazados, creyentes disfrazados, que son brujos, que son hechiceros, que son satanistas. Hay muchos disfrazados dentro de la iglesia. Dice, ¡ay, qué tremendo hermanito! Y es el mismo diablo. Eso es lo que está sucediendo hoy en muchos lugares. Y Pablo dice, Dios me dio autoridad y con la autoridad que me dio yo les voy a escribir y les voy a hablar. Porque hay muchos disfrazados. Los que son verdaderos, levanten su mano. Yo no soy disfrazado. Diga, no, a mí, yo tengo la sangre de Cristo. Yo soy de Cristo. Diga, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Soy tuyo, Padre. No soy disfrazado ni lo quiero ser. Oh, Rabasuribicanda. Oh, aleluya. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad y fue restringido.
Mientras tú no tengas un encuentro con la autoridad divina, un encuentro espiritual, vas a tener un conflicto siempre. Si no es por una cosa, es por otra o por otra. Siempre va a haber algo. La pastora dijo, el problema está en el corazón. Y añado, el problema está en el corazón que no ha tenido un encuentro real y divino con la autoridad. Cuando alguien tiene un encuentro con la autoridad divina, se convierte de un Saulo a un Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, aquí estoy, Señor. Aleluya. Entonces muchos no han tenido un encuentro con la autoridad divina. Y entonces es cuestión de que algo no me gusta y lo cuestiono. Y Pablo le dice a los Filipenses capítulo 2 versículo 12. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Los filipenses eran obedientes al apóstol Pablo, no solo cuando Pablo estaba ahí. Domingo, Santa Cena, IDEC 16 y 45 y 49. Bajan los hermanos con la guitarra y están todos. Van a la Santa Cena, todos orando, nadie hablando. Vio que va a venir el profeta Pablo. Después el otro domingo. Pablo dice, ustedes no solamente fueron obedientes. Mi papá siempre tuvo taller de autos y yo trabajé muchos años con él. Mi papá estaba ahí, a algunos se le salía el brazo de tanto lijar. Esa masilla plástica, había que lijarla. Mi papá decía, bueno, ahora vengo, tengo que ir a pasar un presupuesto, a buscar pintura. Ahí se iba el viejo y soltaba la lija. A veces sentían el auto. Así pasa mucho trabajo, ¿vio? Alguien tiene pintura y tiene la gente, está ahí, ese pincel, pero pinta, pero se va el jefe. Mediodía hacen un paño, un cuadradito así de pintura. Ese es el problema de contratar gente que no se quiere someter. Mientras vos estás, te trabajan, después te vas y no hacen nada. Y las obras, los trabajos de pintura, las obras, los días pasan y después el que contrató tiene que pagar, se queda sin nada, porque tiene que pagar todos los días a esa gente que no le hizo nada. No, porque los argentinos no trabajan, toman mate. Bueno, contratamos paraguayos, no sé si hay paraguayos. Los paraguayos no toman mate, no hay problema, se sientan y toman tereré. Y Pablo dice, ustedes han obedecido no solamente en mi presencia, sino aún mucho más cuando yo no estaba. Ustedes fueron, porque alguien que se ha encontrado y ha tenido un encuentro con la autoridad, se somete a Dios. No solo cuando el pastor te ve. Pastor, mi hijo es buenito en la casa, ¿así? Quisiera saber cómo es cuando vos no lo ves.
Allá le llegó una nota, no, porque se agarró a piña, no, pero mi hijo no puede, él es buenito así en tu casa, pero cuando allá, sí, pero a veces los padres tenemos una velo tan grande que no, él es bueno, no hace nada, y todos son malos, todos otros son malos y él es bueno. A veces no es siempre así. A veces no es siempre así. Qué bueno sería que controles más a tu hijo, que controles más a tu hija. Que aparezcas en la escuela cuando no te esperes y te quedes lejos allá. Ah, mira, mira qué cosa, no era como yo esperaba. Aquel que tiene un encuentro con la autoridad divina no es solamente obediente en la iglesia, sino en su casa, donde nadie te ve, donde no te ve el hermano, el pastor, sigue siendo obediente, sigue amando al Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Ahí donde nadie lo ve, sigue siendo amén, porque tiene un encuentro. Los creyentes de Filipo, aleluya, vamos a ayunar, sí, estoy ayunando, dice. Sí, pastor, estoy ayunando acá. Y acá se comió las spray y le quedaron las migas. Vos podés decir que está ayunando y estamos todos ayunando y estoy ayunando. Y te podés estar comiendo todo, pero quien te hace daño sos vos. Dice que los filipenses eran obedientes en la ausencia de Pablo. Y Pablo dice, sé que cuando yo no estoy, ustedes obedecen y se ocupan de su salvación. ¿Cómo son las hermanas? ¿Cómo son las esposas? ¿Cómo son los esposos? Paz del Señor, hermano. Gloria a Dios. Es que me cuesta levantar la voz. Y allá en la casa, tráeme eso, te dije que me lo traigas. Pero acá, es que no puedo, es que se me hace un nudo en la garganta. Allá parece que en la casa se le desató el nudo y ¡ah! Pablo dice, ustedes se están ocupando de su salvación. ¿Vas a obedecer cuando todos te ven? ¿O vas a ser obediente al Señor cuando nadie te ve? Vas a seguir siendo obediente, vas a seguir cumpliendo la orden del Señor. Diga, yo quiero ser obediente en todo tiempo. Cuando nadie me ve el Señor. Cuando el pastor no me ve, el buen pastor, el príncipe de los pastores me está viendo. Quiero ser obediente. ¿Por qué necesitamos tener un encuentro con la autoridad divina? ¿Por qué necesitamos obedecer? ¿Por qué necesitamos someternos? ¿Por qué necesitamos sujetarnos? ¿Por qué? Y ahí viene la respuesta. ¿Por qué? Y hoy vas a tener la respuesta. Por eso te leí capítulo 13, versículo 10 o 10, 13. Y después primero leí otra cosa. Y hablé de la autoridad designada, puesta, establecida, sobredada a otra persona, la autoridad gubernamental. Y te hablé de sujetarse. Y ahora voy al principio del versículo que leí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos gusta que sí, hay que sujetarse, pero ¿por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es decir, que hay una guerra espiritual. Diga, hay una guerra
espiritual. ¿Y sabe cuál es el primer principio de una guerra espiritual? Pero yo ato, decreto, ato y sujeto y echo fuera no, el principio rectórico o rector de la guerra espiritual es abandonar las armas que son de la carne, porque nuestras armas no son carnales. Es decir, que usted puede estar haciendo guerra espiritual en la carne. Puede estar ayunando en la carne, estar reprendiendo en la carne, atando y echando fuera en la carne. Y Pablo dice, no, nuestra lucha, las armas de nuestro combate no son carnales. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque había mucha gente que estaba peleando con armas carnales. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no lo vamos a leer 6:12, sino contra huestes espirituales. Las armas no deberían de ser carnales, sino espirituales. Es que el diablo se levanta y me pongo mal, y alguien habla mal y me enojo y digo, diablo inmundo, pastor, echo fuera al diablo, pero tengo una gana de agarrarlo y acogotarlo a ese que está usando el diablo. Y después me acuerdo que en la lucha espiritual digo, Satanás, te ato el enojo, la bronca, es carnalidad. ¿Pero por qué hay armas carnales? Porque invalidamos el principio de no sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios y a la autoridad divina, porque no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Entonces, si vos no te sometés a Dios como autoridad y a la que Dios ha establecido, pero tenés que tener un encuentro con esa autoridad, tenés armas carnales. No importa que sepas la guerra espiritual como atar y desatar y sujetar, siguen siendo carnales porque no has aprendido a sujetarse, porque el principio de las armas carnales son no sujetarme. ¿Cómo te vas a enfrentar al diablo? El diablo no era diablo. ¿No era diablo? No. ¿Y qué era? Era un ángel de Dios en el principio. ¿Qué era? Diga, el diablo en el principio no era diablo. Porque aún no hay que hablarlo porque lo está llamando. Él está atado y sujetado, no tiene nada que hacer acá. No era diablo, no, era un ángel, era un ministro, un alto ministro de Dios. ¿Y cómo es que se convirtió en diablo? Porque no se quiso sujetar a Dios. Rompió el principio establecido de la autoridad. Y esto es para cualquiera. No puedes romper el principio de la autoridad. Y vos querés enfrentar a las potestades, a las autoridades diabólicas, los principados, sin sujetarte a Dios. Te vas a enfrentar a un rebelde contra otro rebelde. ¿Entendió? Las armas que tenemos son espirituales y son poderosas en Dios. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a Dios. Tenemos esa autoridad contra el diablo. Entonces, si el diablo se levanta, tu familia se levanta, te pone a llorar como un marrano, te enoja, pero yo después reprendo, eso no sirve para nada. No está haciendo efecto para nada. Te hacen brujería, te hacen hechizo, pero vos no te querés someter.
Necesitas someterte a las autoridades que Dios ha establecido. No te sometas a un disfrazado. Porque Pablo dice, muchos que se disfrazan, cuidado, te somete a un disfrazado y el diablo se va a reír en tu cara. ¿Me van siguiendo? ¿O no me van siguiendo? Las armas espirituales son poderosas para derribar fortaleza. El diablo no está, los demonios, los principados, no están así como una palmera, que están bien, sus demonios están bien afianzados. Y yo te voy a explicar algo. Hay demonios en familias, hay espíritus generacionales, hay enfermedades generacionales en familia que están bien fortalecidos. ¿Cómo que están bien fortalecidos? Porque ese espíritu viene de hace años. De tu abuelo viene, y cada generación esos espíritus van tomando fuerza. Esa enfermedad va tomando fuerza. Es ese espíritu generacional que vienen de, no sabemos desde cuándo, Dios sabe, en toda la familia, generación tras generación, esos espíritus se han afirmado y han matado y han asesinado, y accidentes y cáncer y maldiciones diabólicas terribles. Y vos querés enfrentar esos principados, así que me sujeto, que no me sujeto, que sí, que no, que estás así como un barrilete. No. Te vas a enfrentar en la carne, y en la carne no va a pasar nada. Pero si en el espíritu, las armas espirituales son poderosas para romper y destruir. Sometete a Dios, a la autoridad divina, a lo que Dios estableció, y vas a ver cómo vas a derribar esa fortaleza. Vas a ver cómo esos demonios van a soltar a tus hijos, van a soltar a tus padres, van a soltar a tu familia. Vas a ver cómo el diablo va a caer y nunca más se va a levantar. Oh, por el bien de tu familia, por el bien de tu vida espiritual, sometete a Dios y recibí las armas espirituales. Porque las armas son poderosas para derribar. A otros se levanta en la casa, a otros, algunos les empujó, les hizo, algunos esta semana le metió la traba al diablo. Son buenos hermanos. Algunos de ustedes son de la vieja escuela, pero no han aprendido a hacer guerra espiritual. Pero yo reprendo. Pero te sometes a Dios. ¿Con qué arma le estás enfrentando al enemigo? ¿Con armas carnales? Tristemente y lamentablemente muchos creyentes han enfrentado al enemigo con armas carnales y el resultado ha sido nada. Porque han invalidado este principio espiritual. Dice que son estas armas poderosas, dice verso capítulo donde hemos leído, para derribar fortalezas. ¿Sabe cuáles son las fortalezas? Dice en Corintio ahí. Todo pensamiento cautivo. ¿Sabe cuáles son los razonamientos? Los razonamientos para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento, dice. ¿Sabe lo que es la palabra argumento? Es razonamiento. ¿Y dónde están los razonamientos? En la mente. En la mente. Satanás es especialista en colocar pensamiento en la mente del joven. Le dice el diablo, escuche, le dice el diablo a ese hijo: no le hagas caso, si tu papá te sigue molestando, andate de la casa, que ellos no te dejan vivir la vida. ¿Quién le pone ese pensamiento? El diablo.
A la esposa le dice, ya no lo aguanto. Escuchó lo que dijo la pastora, ya no lo aguanto más, me voy a separate, dale el divorcio. ¿Quién pone eso? El diablo. El diablo. Estas son las fortalezas que Satanás, el adversario de Dios, pone en la mente de quienes no obedecen. No, esto no voy a obedecer, esto no. No voy a obedecer. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Esos razonamientos los pone el diablo en la mente. ¿Usted vio ese hijo que es rebelde y que no entra en razón? Bueno, para que usted vea que usted muchas veces es así espiritualmente. Peor que ese hijo. ¿Y qué hay que hacer con ese hermano? Bueno, hermano, no, hay que derribar esa fortaleza que el diablo levantó en la mente. Pero no con carne, sino con armas espirituales, con creyentes que se someten a Dios y reciben la autoridad divina para echar fuera al diablo en la mente. Por medio de la guerra espiritual, los razonamientos deben de ser derribados, porque el diablo puso un pensamiento. El diablo te pone un pensamiento. Andate de esta iglesia, andate. Y si vos no lo derribás, el diablo te puso otro pensamiento. Es muy lejos. Hoy no es lejos nada. Hoy tenés un colectivo, te bajás de uno, tomás otro. Es que no podemos venir porque no tenemos auto. ¿Acaso no van a trabajar igual? ¿O vos tenés que llevarlos a trabajar también todos los días? No puedo ir a la iglesia, estoy enfermo, pero se van al hospital de Capital, toman un colectivo, toman otro colectivo y tienen que estar horas sentados para que le den un turno, horas, y no quieren estar horas en la iglesia para ser sanado en un segundo, para ser liberado, para recibir un milagro. Vamos a derribar esos pensamientos. Vamos a derribar esos pensamientos que el diablo está poniendo en la mente. Porque si no lo derribas, el diablo te va a sacar del camino de Dios. Pero por medio de la guerra espiritual, los razonamientos deben de ser derribados. Y después hay que agarrar esos pensamientos y llevarlos cautivos. Primero que después se los quita a Satanás. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que ese pensamiento lo tiene cautivo el diablo. Porque así dice, no hemos leído. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Significa que el diablo ha puesto un pensamiento. A una cosa ha puesto. Algo ha puesto. No sé si es mucho, algo puso. Hay que derribar. Y una vez que derribamos ese pensamiento, hay que traer ese pensamiento y llevársela cautiva. Ahora mi mente es cautiva de Cristo. Mi mente, pero esto no se hace con armas carnales, sino con armas espirituales. Se hace con armas espirituales. Dice, llevando todo pensamiento cautivo, derribando toda altivez. Así dice, ¿no dice así? 2 Corintios, creo que, no sé si es 10:5. ¿No dice así? Toda altivez. ¿Qué es altivez? Todo pensamiento alto que el diablo ha puesto en la mente contra las cosas de Dios, contra el conocimiento de Dios. Estas tienen que ser derribadas con armas espirituales. Pero si vos no tenés armas espirituales, nunca lo vas a derribar.
Y vas a pasar los años con ese pensamiento y se va a hacer más fuerte, y se hace más fuerte, y se hace más fuerte, y cada vez estás más rebelde, porque no hay una fortaleza que no fue derribada, porque no recibiste las armas espirituales, por no someterte a Dios. Estas deben ser derribadas por las armas espirituales. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha espiritual? Diga, es demoler las fortalezas de Satanás. El diablo tiene fortalezas, sí, en la familia, en la mente de muchos. Y mi objetivo es derribar, demoler la fortaleza de Satanás en la mente reprobada. Esos son los pensamientos que el diablo ha puesto. Y a mí nadie me va a cambiar. Y yo pienso así, y así, y así, y así. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ese pensamiento se opone al pensamiento divino. Entonces estás en la iglesia, recibís milagro, pero Satanás compró algunas acciones en tu mente. Y en tus pensamientos, él tiene lugar. Hoy se tienen que derribar. Nuestra meta es demoler dichas fortalezas, pero no se demuelen. Los muros caerán con un brinquito, los muros caerán saltando. No. Ah, sí, se caerían los muros saltando. Sí, paso todo el día saltando, todo el día saltando. Saltá, si querés saltar, pero los muros no se caen saltando, se caen con las armas espirituales. Se caen con las armas no carnales, sino nuestras armas espirituales son para la destrucción, para la demolición de fortaleza diabólica. Debemos luchar contra todas estas cosas y decir: Satanás, mi mente no es más cautiva tuya. La voy a liberar de este pensamiento y mi mente se la entrego a Cristo para que mi mente la tenga a Cristo, sea cautiva de Él. Pero tengo que sacar a Satanás ese pensamiento, esa fortaleza. Y ese pensamiento que tiene, no, porque a mí no, y no. Pasan los años y se hace más fuerte, pasan los días y se hace más fuerte. Se fortalecen. Y Dios nos quiere dar armas espirituales. Ustedes no vieron ese texto, que no lo voy a leer, que está en Santiago, que dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros, y huirá de vosotros. El principio rector es someterme a Dios, a las autoridades establecidas por Dios, resistir al diablo, y el diablo va a huir. Pero si yo no me someto a Él y a las autoridades que Él estableció, no lo voy a resistir. Pastor, estoy reprendiendo. Está bien. Estoy echando fuera. Está bien. Estoy atando. Estoy desatando. Perfecto. Todo lo que aprendimos en el estudio de liberación. ¿Te estás sometiendo? Y a veces sí, y a veces no. A veces una cosa consulta, otra no. ¿Y qué pasa con los pensamientos que el diablo quiere? Porque el diablo quiere el diablo ataca a toda mente de todos los cristianos.
A ver, que no haya un cristiano que diga alguna vez, si no vino un pensamiento de decir, dejar la iglesia. ¿Cuántos tuvieron ese pensamiento? Algún momento. Y si no lo tuviste, prepárate porque en algún momento va a venir. Y algunos le hicieron caso, se fueron, vinieron, se fueron. ¿Qué vas a hacer? Es una fortaleza, sí, hay muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? Tenés que derribarlo. Y Dios quiere darte las armas espirituales. Las armas que pueden derribar todo argumento, toda altivez. Si nosotros no podemos derribar esos pensamientos que el diablo quiere poner en nuestra mente, ¿cómo vamos a derribar los demonios territoriales? ¿Cómo vamos a hacer guerra espiritual en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra nación? ¿Cómo queremos liberar a nuestros familiares si ni siquiera podemos derribar los pensamientos que el diablo levanta? Pero todo principio espiritual es armas espirituales y no carnales. Las armas carnales no hacen nada. Pero las armas que da el Espíritu son más poderosas que las fortalezas. Son cañonazos, son misiles que pueden derribar la fortaleza. Son misiles en el Espíritu que van a demoler y que no va a quedar nada. Pero todo es si te sometes al Señor. A veces pensamos que si nos sometemos al Señor, que si obedecemos, hoy si tengo que dejar esto, voy a perder. Y no nos damos cuenta, porque a veces no queremos perder, no queremos soltar. Y no nos damos cuenta que cuando soltamos no perdemos, ganamos más de lo que perdemos. Porque ganamos autoridad y poder espiritual, porque ganamos armas espirituales. Aleluya, no mires el precio que tienes que pagar. Hoy tengo que dejar esto. No mires eso. Mira lo que vas a ganar armas espirituales, vas a ganar el poder espiritual para derribar las fortalezas. Vas a derribar, vas a tomar ese poder, lo vas a derribar y va a ser eliminada de ti toda rebeldía y todo eso, porque vas a ir a la raíz. Esta es la palabra. Hoy Dios nos quiere dar esas armas espirituales. Hoy Dios nos quiere dar ese poder espiritual. Primero para luchar en tu propia mente. Y para en tu propia mente derribar todos los pensamientos que el diablo ha puesto. De duda, de incredulidad. Allá otros que están llorando porque, bueno, que el esposo que Dios le prometió, y el diablo te tiene ahí llorando, en vez de estar haciéndole guerra, en vez de pelear con esas armas espirituales y decir: Satanás, voy a demoler todas las cosas que levantaste. Usted no se olvide que usted, muchos años, muchos de ustedes no conocieron a Cristo. ¿Cuántas torres el diablo levantó? ¿Cuántos castillos? ¿Cuántas? Pero si hoy tú tomas las armas espirituales, no va a quedar nada. No va a quedar nada en tu mente para ser derribado por el poder de las armas espirituales. Escucha, y cuando sean derribadas esas fortalezas, no te va a costar someterte a Dios, no te va a costar obedecer a la palabra de Dios. No te va a costar,
Porque son esas fortalezas las que te hacen difícil el camino, te hacen difícil la situación. Pero en esta mañana Dios tiene armas espirituales para derribar esa fortaleza y darte ese poder espiritual. ¿Querés seguir con armas carnales? No le van a hacer nada. Usted escuchó a la hermana Flavia que contó de la iglesia donde estaban con nosotros antes de los Cristo llama. La pastora, todos están, hay un demonio que entró por causa del pecado en la iglesia y todos están. Sabemos que un día vamos a partir, eso no hay duda, si el Señor no viene antes. Pero hay un espíritu de muerte y de maldición. Hasta en las familias de pastores, espíritus de enfermedad, de cáncer, de muerte. El diablo está haciendo estrago. El diablo está pasando, como dice, la guadaña tremendo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con la carne, la emoción, los sentimientos? ¿O vamos a tomar realmente las armas poderosas que Dios nos dio? Porque nuestras armas no son carnales, Dios nos dio esas armas. Dios nos dio esas armas, sí, pero mientras no nos sometemos al Señor, no las podemos usar. Las tenemos todo creyente. Dios le ha dado esas armas espirituales, pero mientras tanto estamos en la carne, la emoción, que no obedezco, que sí, que no podemos tomar esa autoridad que Dios nos dio. Y el diablo se está haciendo más fuerte, más fuerte. No te das cuenta las fortalezas que hay en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu familia. No te das cuenta cómo el diablo. Usted no se da cuenta el espíritu que se está levantando en los hogares. No solamente el espíritu de rebeldía. Hay un espíritu desamorado. Porque dice que en los últimos días habrá mucha gente sin afecto natural. Usted no se está dando cuenta. El otro día yo hablaba con una persona que no es creyente y me decía, ¿sabe? Le quiero contar algo. Mi hijo lo he criado toda la vida y ahora mi hijo, me llegó el día de la madre, no me saludó y esto y que el otro. Y le dije, ¿sabe lo que sucede? Es que cuando alguien se une a alguien que no es de bendición, hay una influencia. ¿Sabe cuántos hijos desamorados? ¿Sabe cuántas hijas desamoradas? ¿Sabe cómo? Porque dice la Biblia que una de las características de los últimos tiempos era sin afecto natural. Se está perdiendo el afecto y ese es un demonio, es un espíritu diabólico que se está metiendo. A veces son los hijos, a veces son los padres, a veces la esposa, los esposos. Es terrible. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés un hijo o una hija que está perdiendo ese afecto hacia vos? ¿Tenés alguien en tu familia que estás viendo eso? Número uno, tenés que saber que es un espíritu que será en los últimos días. En los últimos días será tiempo peligroso. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, sin afecto natural, desobediente a los padres. Y sigue la lista. Son espíritus. Segundo, ¿cómo vas a enfrentar ese espíritu? Llorando, yendo a un rincón y o vas a enfrentarlo con las armas espirituales y con la altura espiritual que necesita ser enfrentado ese espíritu. Ese hijo rebelde. No tenés que parar y orar y hacer guerra. No, está un poco mejor. No tenés que orar hasta que esté mejor. Tenés que orar hasta que se hagan pedazos las obras del diablo. Hasta que no quede cascote sobre piedra. Hasta que se ha hecho polvo y pedazo la obra del diablo en ese hijo, en esa familia, en ese hogar. Porque las armas espirituales son para destruir la fortaleza, son para la destrucción.
Bueno, estamos orando y mejoró. No, no, no tiene que mejorar. Se tiene que romper. Tiene que quedar nada. Tiene que una bomba y que explote el diablo. Como se decía antes, que reviente Satanás. Sí, que reviente. Antes cuando predicaban decían, yo voy a decir la verdad, aunque reviente Satanás, decían. Y no reventaba Satanás. Algunos reventaban de broma. Tiene que reventarse. Tenemos que ser esos terroristas espirituales y dinamitar las fortalezas del diablo. No tiene que quedar nada, nada. Pero podemos cantar los muros, sí, cantémoslo todos los días, pero por más que lo cante no van a caer, porque no es con la carne, es con el Espíritu, es con el poder de Dios. Son con armas espirituales que yo recibo. Pablo recibió autoridad como apóstol. Esa autoridad que él recibió es porque él tuvo un encuentro con la autoridad. Y después Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y después Pablo fue perseguido, fue encarcelado. Y él se sometió a Dios. Él tuvo un encuentro con la autoridad. Él fue cambiado por esa autoridad. Y después él recibió autoridad. Tú no puedes recibir autoridad espiritual si no tienes un encuentro con esa autoridad, y esa autoridad te toca, te cambia. Después que tengas un encuentro vas a tener autoridad. Vas a tener autoridad. El propio Cristo tuvo que morir y ser crucificado. Y cuando resucitó dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Necesitamos morir. Necesitamos crucificar nuestra carne. Y necesitamos resucitar juntamente con Cristo para recibir esa autoridad, para recibir esa asignación y con esa autoridad derribar las obras del diablo. Vamos a muchos lugares, vamos a iglesias, lugares, hay gente que necesita ser liberada, hay gente endemoniada, hasta obreros endemoniados, hermano. Ahora imagínese si cada uno de nosotros seríamos todos obedientes y recibiríamos, miren lo que sería eso, el poder espiritual. La gente tiene que viajar horas y horas para recibir una liberación, porque allí no hay liberación, porque no hay autoridad espiritual. Aleluya. Pero necesitamos, hoy hace falta de ese poder y de esa autoridad espiritual y de ese poder para liberar. ¿Por qué? Porque no hay quien quiera someterse, no hay quien quiera sujetarse a Dios. Quieren en la carne, quieren todo en la carne, pero las armas, dijo Pablo, no son carnales. Y termino con esto. Pablo dijo eso porque había muchos que estaban peleando en la carne, estaban guerreando en la carne, estaban reprendiendo. Así hay muchos. Yo escucho, reprendo, te echo fuera, Satanás, oíme bien. Y dice, ¿quién sos vos? Escúchame bien, Satanás. Yo he escuchado mucho en el púlpito. Imitan a un evangelista allá de años, oíme bien. ¿Y vos quién sos? Así le dijeron a un endemoniado. Y el demonio le dijo, ¿vos quién sos? A Pablo y a los otros, ¿ustedes quiénes son? Dijo el demonio. Se levantó el endemoniado a estos oradores, les dio una paliza y los dejó desnudos. Salieron desnudos. Usted fíjese. En las iglesias, que cuando se manifiestan los endemoniados, los que van a correr para los obreros, anda el pastor, me están llamando, chao. ¿Dónde está el pastor? Lejos. Antes el primero que estaba ahí era el pastor para orar por los endemoniados. Y lo llevan a la sala de liberación, que no lo liberan nada. No, porque si la gente ve, que la gente vea y que vea que existe el mundo espiritual. El Señor Jesús echaba fuera demonios delante de todo, no los llevaba a una carpa, los metía en una carpa ahí. No, en un segundo decía, espíritu salte, y salía el demonio. Allá los llevan a la carpa 5 horas y todavía agarrado como si los patos Vica bien lo agarran, nos llevan ahí todo. Tremendas espaldas, no sé, y allá en la carpa ya 5 horas. No, hermano, no.
La autoridad espiritual es para echar fuera, en mi nombre echarán fuera demonios. Tiene que salir el demonio y que todos lo vean. El Señor echaba fuera, en presencia de todos veían como los demonios salían. Y el Señor no lo hacía oculto. Pero hoy no hay que llevarlo allá. Allá le vamos a orar. No le oran nada. Si lo que déjeme decir algo y no estoy hablando mal, pero es la verdad. Si lo que le oran está más endemoniado que el endemoniado. Sí, sí. No, pero el líder de intercesión, la lengua sí tiene el líder. La líder, Jezabel en pinta. Entonces Jesús dijo, el demonio no puede, un reino no puede echar fuera al demonio. Y se liberó, dice, no se liberó nada. Pero hoy Dios nos quiere dar esas armas espirituales. No importa, eso no tiene nada que ver. Las armas, escuche, yo estoy terminando, dijo el pastor Lucas. Las armas espirituales no tienen nada. No, pero a mí no me llamaron para intercesión. No necesitas ninguna chapa. No necesitas ningún cartel. Dios ha dado armas espirituales a todos los que se someten a Dios. A todos los hijos de Dios que aman a Dios y se someten a su palabra. Tendrán esa autoridad espiritual. No necesitas que te ponga liberación. Como hace muchos años un hermano decía, porque yo, así decía, porque yo estuve en la carpa de Anacondia. Entonces un día un hermano se pregunta, ¿y que usted liberaba? No, me estaban liberando a mí, dice. Hoy Dios te quiere dar esas armas. No pelees con tu carne. Soltá la carne y toma las armas espirituales que hoy Dios te da. Que hoy Dios te da. Hoy Dios te la va a dar, sí. Sometete a Dios. Resistí al diablo. Y el diablo va a huir de vos. Sí, sí. Dios nos dio autoridad. Pablo dice, esta autoridad que tengo, Dios me la dio. Pero un día yo tuve un encuentro con la autoridad. Y yo me sometí a esta autoridad. Escuche, y con esto sí que termino. Sí. ¿Sabe por qué la iglesia ha perdido autoridad espiritual? Porque la iglesia no se quiere someter a la doctrina, a la palabra. En nuestra experiencia personal, cuando más nos sometemos a la palabra, a la doctrina, más autoridad recibimos. Sí, porque eso dice la palabra. Entonces, cuando Dios te está pidiendo, como decía la pastora, que te sometas, te está pidiendo, vos no digas, ay, qué duro esto, sino mirá lo que vas a recibir. Mirá lo que Dios te va a dar. Mirá lo que vas a recibir. Yo no quiero que el diablo te mate con una maldición generacional. Vos tenés que destruir esa generacional en tu vida. Hoy tenés que destruir en tu mente. Pastor, ¿me ora? Yo puedo orar por vos. Pastor, puede orar por vos. Pero vos tenés que destruir en tu propia mente esas fortalezas que el diablo levantó. Y ser victorioso hoy.